Vamos a hacer una explicación breve sobre las homotecias, que es la última transformación geométrica que vamos a estudiar. Bueno, dice que una homotecia es una transformación geométrica que a partir de un punto fijo llamado centro multiplica todas las distancias por un mismo número k llamado razón de la homotecia. Hay dos tipos. Bueno, para explicar un poquito mejor, vamos a hacer aquí con una animación. Por aquí tengo un deslizador que me da el valor de k. El valor de k lo que hace es relacionar las dos figuras. Por ejemplo, la figura grande, vamos a entender lo que es el doble de tamaño que la figura pequeña. Si yo aquí lo cambio a 3, k igual 3 va a indicar que la figura grande es 3 veces la figura pequeña. Se puede seguir aumentando. Aquí la figura grande es 4 veces la pequeña porque k es 4. Entonces lo que va a querer decir es, por ejemplo, si lo dejo aquí en 3, que la distancia desde este punto, que en este punto se llama el centro de la homotecia, la distancia desde aquí hasta el sombrero, por ejemplo, si por ejemplo mide 10, entonces desde aquí hasta el otro sombrero tiene que medir 30. Entonces, si del centro a un sombrero mide 10, entonces del sombrero al otro sombrero, del centro al otro sombrero tiene que medir 30. Porque dice que k es 3. Entonces, si aquí medía 10, 10 se multiplica por 3, 30. Si del centro a esta mano mide 7, entonces del centro a la otra mano tiene que medir 7 por 3, 21. Y así todas las distancias quedan multiplicadas por el mismo número, por el mismo valor k, que se llama razón de la homotecia. ¿Qué pasa si multiplicamos, por ejemplo, por 1,5? Decimos que la figura grande es 1,5 veces más grande que la pequeña. Y si multiplicamos por 1, coinciden porque al multiplicar por 1 da el mismo resultado. Podemos seguir haciéndolo más pequeño, por ejemplo acá. Ahí se ve muy pequeña la figura, que más bien al ser 0,5, lo que quiere decir es que la figura obtenida es la mitad de la figura original. Entonces, este tipo de homotecia se llama homotecia directa, donde aquí está el centro y las dos figuras, la original y la resultante, que son preimagen e imagen, ¿verdad? Quedan del mismo lado del centro. Aquí me están quedando los dos del lado derecho. ¿Qué pasa si voy haciendo cambios en el valor de k hasta que quede negativo? Por ejemplo, ahí k vale menos 1. Lo puedo correr. Aquí vale menos 2. Entonces, esto se llama una homotecia inversa. ¿Y por qué queda al revés? Bueno, por ejemplo, si aquí está el pie, entonces sobre esta misma recta tiene que quedar el otro pie. O si aquí estaba la mano, sobre esta recta, sobre la misma recta prolongada debe quedar la otra mano. O si aquí estaba el sombrero, sobre esta recta, sobre la misma recta debe quedar el otro sombrero, pero en la dirección opuesta, y eso es lo que hace que la figura se ve al revés. Entonces, cuando se tiene una homotecia inversa, cuando el valor de k es negativo, como en este caso. La figura es dos veces más grande porque k es menos 2, pero en la dirección opuesta. Si dejo que k sea menos 1, las dos figuras son del mismo tamaño, pero en dirección opuesta. Entonces, de eso se trata. Cuando el valor de k es positivo, la homotecia se llama directa. Cuando el valor de k es negativo, la homotecia se llama inversa. Valor de k, valor de la razón de la homotecia, positivo, homotecia directa.
Cuando el valor de K, razón de la homotesia, es negativo, la homotesia es inversa. Ok, entonces eso nos ayuda a entender estas dos figuras. Ya queda un poquito más claro. Entonces dice acá, K igual 2. La figura grande es 2 veces la pequeña en la misma dirección, porque aquí está el centro. Entonces las dos figuras quedan del mismo lado. Y en el otro ejemplo, K igual menos 1,5. La figura grande es 1,5 veces la pequeña, pero en dirección opuesta. Entonces aquí está el centro, pero digamos una figura queda a la derecha y la otra queda a la izquierda. Entonces, homotesia directa, cuando K mayor que 0, K es positivo. Homotesia inversa, K es menor que 0, K negativo. Entonces, eso es lo que nos permite identificar rápidamente qué tipo de homotesia vamos a tener. Entonces, en una homotesia tenemos una figura que se puede hacer más grande o más pequeña, y se conserva la forma, ¿verdad? No se deforma, es como hacer una copia ampliada, entonces debe conservar las medidas, las dimensiones. Bueno, vamos con ejemplitos. Eh, bueno, dice aquí el primero, tenemos una homotesia de centro O y razón K igual 2. Se me olvidó leer esto. En una homotesia se conserva la forma, es decir, los lados pueden cambiar, los ángulos se conservan. Evidentemente la figura se hace más grande. Aquí lo que hay que destacar es sobre los ángulos. Por ejemplo, este triángulo, si lo traigo para acá, entonces estos ángulos son iguales. El ángulo pequeño, perdón, el ángulo de la figura pequeña con el ángulo de la figura grande son iguales los ángulos. Estos dos ángulos también son iguales. Estos dos ángulos también son iguales. Entonces, los ángulos no se hacen más grandes. Recordemos que un ángulo se hace más grande cuando se abre más el ángulo, pero aquí las aberturas son iguales. O sea, los ángulos se conservan. Al conservarse los ángulos, se conserva la forma. Lo único que cambia son las distancias. Entonces, ese es un detalle importante considerar aquí. Bueno, muy fácil, dice, con respecto a las distancias con el centro, si OA es 1,5, cuando dice que OA es 1,5, está diciendo que desde O hasta A es 1,5. Y entonces, OA', ¿cuánto es la distancia desde O hasta A'? Esa distancia va a ser también 1,5, pero como está aquí, multiplicado por 2, igual a 3. ¿Por qué por 2? Porque ese es el valor de K. Entonces se multiplica 1,5 por 2, eso me da 3, lo cual me da esa relación entre esas medidas. O sea que si de aquí a aquí mide 1,5, entonces de aquí hasta aquí mide 3. Ok. El que sigue dice OB 2,92 centímetros. Entonces, si OB es 2,92, entonces quiere decir que OB', o sea, la distancia desde aquí hasta aquí, tiene que ser 2,92 multiplicado por 2. ¿Por qué por 2? Porque esa es la razón. Ok, ahí perdón, casi sale a cantar. Bien, entonces
esa multiplicación da, ya perdí aquí, 2,92 por 2, 5,84. O sea que esta distancia es 5,84. Porque esta distancia se multiplica por la razón 2. Eso es con respecto a las distancias. Ahora vamos con los lados. Dice que AB es igual a 1,8 centímetros. Entonces, ok, si AB es 1,8, es que este lado mide 1,8. Entonces, ¿cuál es el homólogo? El que le corresponde es este, A'B'. ¿Cuánto mide? Bueno, mide lo que mide AB, 1,8, multiplicado por 2, porque esa es la razón. Entonces esto es muy fácil porque todas las distancias quedan multiplicadas por el mismo número. Entonces aquí va a medir 3,6. AC 1,41. O sea, este segmento, voy a ponerlo un poquito más grueso, mide 1,41. ¿Quién le corresponde? A'C', que va a medir 1,41 por 2, o sea 2,82, es lo que mide el lado A'C'. Y con este tercero tener cuidado porque no, o sea, está dando la imagen de primero, está diciendo que B'C' es 5, o sea que primero está dando que mide 5. Entonces si B'C' mide 5, ¿cuánto mide el que corresponde? Sería BC. Entonces aquí es al revés. En vez de multiplicar, se divide. Entonces 5 dividido entre 2, 2,5. Significa que este lado BC mide 2,5. Y ese es el asunto con los lados. Lados y distancias, todos se multiplican por el mismo valor de K. Luego ángulos. Dice, si la medida del ángulo A es 101 grados, entonces el ángulo A es este. Este ángulo mide 101 grados. Y como dijimos hace un rato, que los ángulos se conservan. El ángulo no se multiplica por 2. El ángulo se conserva aunque la figura se haga más grande. Entonces quiere decir que este ángulo también mide 101 grados. Entonces escribimos aquí que la medida del ángulo A' es 101 grados. Y si dice que la medida del ángulo B es 34 grados, es que este ángulo en B mide 34 grados. Por lo tanto, el ángulo en B' tiene que medir 34 grados. Y eso es lo que escribimos. Medida del ángulo B' es igual a 34 grados. Y eso es todo. Es la relación entre las dos figuras y sus medidas en una homotesia. En este caso, una homotesia directa, porque aquí está el centro O y las dos figuras, los dos triángulos, quedaron del mismo lado, digamos a la derecha. En el ejemplo que sigue, tenemos una homotesia inversa. La situación es exactamente la misma, o las mismas ideas. Homotesia de centro O, razón K igual menos 1,5. ¿Por qué negativo? Porque es negativo cuando cuando la homotesia es inversa. Entonces, con respecto a las distancias, OA es igual a 2 centímetros. Quiere decir que desde O hasta A mide 2. Entonces, sobre la misma recta, ¿cuánto mide desde O hasta
A', tiene que medir OA' igual 2 por la razón, por menos 1,5. Y esto da menos 3. Ese menos 3 lo que significa es que va en la dirección opuesta. Le podemos poner un 3 aquí, no hay problema. Vamos a ponerlo positivo. El menos 3 aquí significa que va en la dirección opuesta. Entonces esa es la forma, la forma de interpretar el resultado. O'B' es 5,46, o sea, vean que está dando, no, este O' no, esto está malo, esto es solo O, porque no hay dos O, solamente es una, entonces es O'B', de aquí hasta aquí, mide 5,46, pero me está dando la imagen. Entonces sobre la misma recta, ¿cuánto mide OB? OB tiene que medir 5,46 dividido entre menos 1,5, que ya no me cabe ahí, perdón, no me cabe, 5,46 entre menos 1,5 menos 3, es que no me cabe esto, es que el pailo es muy gordo, entonces menos 3,64. Entonces ahí está, menos 3,64. Bueno, y ahí tenemos esas dos distancias. Se pueden hacer las otras. Vamos con los lados. AB mide 1,8. Vamos a limpiar ahí un toquecito. AB es 1,8. O sea que este lado mide 1,8. Entonces el que corresponde es A'B'. Es este. ¿Cuánto mide? Sería A'B' igual 1,8 por menos 1,5. 1,8 por menos 1,5 son menos 2,7. O sea que este lado es menos 2,7. Y aparece otro lado, B'C', 3,35 centímetros. Ahí nos está dando este. B'C' mide 3,35. Entonces, ahora hay que encontrar este, BC, que es el homólogo, el que le corresponde. BC es 3,35. Como ahora es al revés, es dividido entre menos 1,5. Entonces 3,35 entre menos 1,5. Vamos a redondear, menos 2,23. Ahí no me cupo, pero bueno, ahí está, menos 2,23. Ok. Y vamos con los ángulos. La medida del ángulo A es 90. Entonces, si la medida del ángulo A es 90 grados, aquí, los ángulos se conservan. Entonces, el ángulo en A' también es 90. Entonces, decimos medida del ángulo A' es 90 grados. Y si la medida del ángulo C es 52, entonces el ángulo en C es este de aquí. Si mide 52, el ángulo en C' también tiene que medir 52 porque los ángulos se conservan. Entonces vamos a decir aquí la medida del ángulo en C' es 52 grados. Los ángulos se conservan. Esta respuesta está mala. Eso pasa por estar haciendo trabajos tan tarde. Bueno, entonces es muy sencillo. Lo que viene después es un par de ejemplitos. Ya estaban resueltos. Voy a borrar esto. Ok, así para poder explicar que esté limpio. Es que eso es cuando lo expliqué en la tutoría y no lo borré. Nada, nunca borro nada.
solo en casos que tenga que volver a retomar, como este caso. Ejemplo, en una homotecia directa de centro O se tiene OA igual 7 y OA' igual 28. ¿Cuál es el valor de la razón K? Entonces, muy sencillo. Eh, por ejemplo, aquí tenemos sobre una línea, este es el centro O, y por aquí digamos que tenemos A, y dice que OA es 7. Y digamos que por aquí está A'. Entonces, desde O hasta A', como hasta aquí más o menos, eso mide 28. Esa es la idea de la homotecia, sobre una sola recta, así muy sencillo. Entonces, ¿cuánto vale K? La razón. Entonces ya sabemos que siempre el valor OA se multiplica por algún número para que dé el otro valor, ¿verdad? Entonces aquí simplemente es al revés. El valor de K va a ser el valor final 28 dividido entre el valor inicial. Entonces el valor de K es 4. Esa es la razón de esa homotecia. Eso es todo. Y para la otra homotecia, el otro ejemplo dice, en una homotecia inversa de centro O se tiene OA8 y OA' igual 52. ¿Cuál es el valor de la razón K? Entonces, bueno, supongamos que por aquí está el centro O, por aquí está A, de manera que desde O hasta A son 8. Y digamos que por aquí está A'. ¿Por qué? En la dirección opuesta, porque es una homotecia inversa. Entonces, este tiene que medir 52. Pero la situación es la misma. Hay que dividir el valor que se obtiene entre el valor original. Entonces, va a quedar que K es 6,5. Bueno, pero como es una homotecia inversa, tiene que quedar negativo. Entonces yo al, a la imagen le voy a poner aquí menos 52 para que aquí me quede ya el valor de K negativo. Y eso es todo. Entonces indica que la figura es 6,5, que la distancia es 6,5 veces más larga, más grande, en la dirección opuesta. Ok, entonces eso es con respecto a las homotecias.